Literatura juvenil para escritores con Laura Tárraga y Raquel Brune. Sobre el poder de los hábitos en la escritura. Raquel Brune es la autora de El diario inconstante, la trilogía Brujas y nigromantes, Los dones de la muerte y Los guardianes de almas. Y además también la podemos conocer bastante por su canal de YouTube, Raquel Bookish. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme aquí a fangirlear de escritura y de libros. Yo encantada, porque además es que soy muy fan de el apartado este de tu canal en el que te pones a hablar de hábitos, de no solo de escritura, sino de la vida en general, de estilo de vida. Yo ahí viéndolos todos, porque soy una señora y a mí estas cosas me gustan un montón. Así que voy ahí escuchándote. Y dije, bueno, quiero hablar del poder de los hábitos. Así que voy a ver si suena la flauta y si se quiere venir aquí al episodio. Así que el honor es mío, porque me hace mucha ilusión que estés aquí, de verdad. ¿De qué va? Y bueno, antes de entrar con el meollo del podcast, ¿no? Como tal, siempre quiero que nos hables un poquito de tus libros o del que quieras. Como tienes unos cuantos, yo te dejo hablar del que quieras. Bueno, pues quizás el último que estará un poquito más por ahí, más activo y tal, además también porque es autoconclusivo, es el de Los Guardianes de Almas, que bueno, intento en general en todos mis libros, un poco la tónica general es que son libros ambientados en la actualidad, son libros ambientados en el mundo real, pero con sus elementos fantásticos. En el caso de Brujas y Nigromantes, pues son brujas y nigromantes, como dice propiamente el nombre, es muy descriptivo el título, viene muy bien para cortar. Y en este caso va a ir por otro sitio un poquito más ancestral, más, bueno, un poco bíblico del tema del bien, el mal, los ángeles, los demonios. Y bueno, pues ha sido meterlo un poco ahí con el paradigma de Don Juan Tenorio. Es una mezcla que al principio suena muy chocante, pero tú realmente luego te vas al texto de Don Juan Tenorio y también tienes ahí pues ese poderío de la lucha del bien, menciones continuas al infierno, al mal y demás. Así que al final tampoco es tan raro como suena. No, además, tengo entendido que antes el Don Juan Tenorio era el teatro que se hacía siempre en Semana Santa, por lo tanto, Sí, por no, ahí no, tira. sí. Sí, sí, yo recuerdo leerlo cuando estábamos en el instituto leyendo y tal, con las cosas del romanticismo y demás, y leerlo y decir, pero esto es una novela de fantasía de la época, con sus estatuas que se mueven, cosas mágicas. Lo que pasa es que, claro, la magia de aquella época pues tenía mucho que ver con la fe, la religión y demás, ¿no? Entonces, claro, es una fantasía distinta a la de los elfos de Tolkien, pero también tenía un punto siempre muy místico la literatura española. Pues qué interesante, me lo voy a apuntar porque yo tuyo he leído Los dones de la muerte, que me gustó mucho, es decir, Gracias. porque yo soy muy fan de que me metan ya cosas, sobre todo me gusta mucho, siento si ahora no me acuerdo de los nombres porque soy muy mala para los nombres, pero que me metas a personajes en España, españitas, españoles, ¿sabes? Y que luego, vale, se van a Londres y me flipo que se fueron a Grecia, por cierto, así como fangirleo a Delfos, me gustó un montón esa parte. Así que yo, gracias. Sé que la trilogía de Brujas y Nigromantes sí que está en Madrid, ¿no? Ambientado como tal, así que lo tengo pendiente porque es también el mismo mundo, ¿no? Sí, Que, y hay viajecitos también, o sea, si a alguien le gustan los viajecitos, hay alguna cosilla por ahí por Italia, alguna cosilla por Escocia, si también oye, les pues gusta qué guay. moverse. A mí es que me gusta eso, sentirme identificada con lugares en los que he estado, ¿no? Porque, a ver, yo me he movido poco. Por desgracia, para mí he viajado poco. Me gustaría haber viajado más. Cuando empecé a viajar vino la pandemia, así que a lo mejor el problema de la pandemia ha sido mío, que he salido de casa y he abierto la caja de Pandora, ¿no? Pero, La ley de oye, Murphy ha sido automático. sí, totalmente. Es como, si algo tiene que salir mal, me saldrá mal, no te preocupes. Al resto no lo sé, pero a mí seguro. Entonces, yo agradezco mucho, por ejemplo, el ver Madrid representado, sobre todo con esa fantasía, el urban fantasy, así que tal. Y me gustó muchísimo Los dones de la muerte, así que tengo ganas de que salga la segunda parte. Le echaré un vistazo también a este ya por lo del Juan Tenorio. Yo ahí ya, esto tengo que verlo. Sí, es un poco Bien. el enemies to lover de toda la vida, el Juan Tenorio prácticamente, si lo piensas, así que En realidad es que está todo es, inventado, lo es que pasa es que Wattpad, es el chico malo y la chica buena. Empezó con Don Juan Tenorio, ahora, ay, a través de mi ventana nos creemos muy modernos, pero José Zorrilla ya estaba diciendo, la chica buena que se enamora del malote que le va a hacer daño, si es que se ve venir. madre mía, o sea que eso, que es que no hemos hecho nada No nuevo, hemos si es hecho que nada, ¿no? ha Si cambiado, alguien, la sí, forma sí. de hablar. Si hay alguien que se preocupa aquí, que escriba y diga, ay, es que no sé si voy a escribir algo que ya esté, da igual, si es que ya llevamos tantos años, tantos milenios ya existiendo, que ya es que no puedes hacer nada nuevo, es Es que, imposible. ya lo ha hecho Zorrilla, ya con eso ya se acaba toda la Se acabó. discusión, así que
Vale, pues nada, apuntadísimos, Los guardianes de almas. Y cuéntanos qué estás leyendo ahora y qué libro juvenil recomiendas como libro juvenil de la semana. Uy, bueno, estoy leyendo ahora mismo, digamos que los que más atención les estoy dando, estoy leyendo 2, uno que es de ficción, que es El Vals de las Brujas, que estoy llegando a la parte que dices: "Uy, aquí este universo va a estallar, van a empezar a pasar cositas", así que tengo ganas de ver por dónde va. Y luego estoy leyendo uno de no ficción, que me da hasta un poco de cosa hablar mucho de él, sobre todo en TikTok y demás, que va por algoritmo, porque digo, voy a traer al público equivocado a mis redes sociales y no quiero, que es el libro de cultos, que habla del lenguaje en los cultos, en las sectas y demás, como que queda muy raro, pero luego tú lo lees y te lo cuenta como super millennial todo, muy, muy divertido, muy cercano, bueno, divertido. A ver, es un tema tal, pero tiene un sentido del humor muy peculiar la autora y te lo explica como si fuese tu amiga de toda la vida y eso habla de cómo se utiliza el lenguaje y la dialéctica y demás dentro del lenguaje de las sectas para esto que llama el lavado de cerebros erróneamente llamado así porque cuestiona que exista este concepto y tal. Y es súper interesante, pero claro, me da un poco de miedo hablar de él porque digo, el algoritmo, ¿a quién le va a sacar esto? Voy a acabar en la zona de internet rara. ¿Sobre qué estás escribiendo ahora? Eso es lo que me estoy preguntando yo No, ahora no, para que ha esté sido leyendo eso. ha sido culpa de Urano, que ha sacado un sello ahora nuevo de ficción. Entonces llegó Leo y me dijo: "Ah, mira, pues estos libros nuevos", y tal, y pues yo he O sea, caído. por placer, ¿no? Por Sí, sí, o gusto de sea, sí, saber estas porque de cosas. esto de esto de ir a eventos y tal: "Ah, pues tenemos estos libros nuevos, toma, tal". Y dices: "Ah, pues voy a leerlo". "Ah, pues está bien", y acabas leyendo sobre no, no, de momento igual después de leerlo, me acaba dando el punto de decir: "Voy a escribir yo sobre sectas", pero de momento no, no. Ya me No estabas te picando la curiosidad y a ver no, qué no, clásico no. me mete ahora ahí, con No, sí, además, no, normalmente cuando estoy documentando y tal, intento no hablar de los libros de documentación que estoy leyendo porque das muchas pistas, ¿no? Claro. Si tú dices: "Jo, es que estoy", por ejemplo, pues estoy leyendo un libro sobre Grecia o sobre tal ciudad, pues ya va a decir la gente: "Uy, está escribiendo algo por ahí", ¿no? O dices: "Voy a leer sobre estoy leyendo un libro sobre sirenas", joder, pues vas a escribir un libro de sirenas, tía. Entonces intento callarme un poco, me cuesta, pero intento no hablar de esos libros. También puedes jugar con eso para despistar. Y claro, Despistar. dices tú ahora dices lo de los cultos, la gente está ya pensando: "Uf, el libro de las sectas que va a escribir aquí Raquel", y tú en plan luego: "Toma, uno del Antiguo Egipto". ¿Qué? Entonces, ahí Sorpresa, plot twist. totalmente, no se lo espera nadie. Haces como Brandon Sanderson diciendo: "Uy, perdonadme, he hecho algo malo", y luego toma 5 libros 5 más, libros. lo mismo tú. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema en cuestión del podcast, ¿no? Del poder de los hábitos, porque yo hace poco, aparte de lo que ya había visto en tu canal, he intentado meterme un poco más en libros de no ficción para averiguar acerca de los hábitos. Me parece un tema muy interesante. Así que quería traerte y preguntarte, ¿cómo descubriste tú el poder de los hábitos? Bueno, pues es que muchas veces yo lo tengo que aclarar, ¿no? Porque digo, si es que si no, van a decir, esta chica es un fraude, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de todas estas cosas de los hábitos y demás, las he aprendido por necesidad, porque soy una persona súper caótica. O sea, que nadie se piense viendo pues estos vídeos, todo como súper zen y tal, que es que yo he nacido iluminada y por arte de magia soy la persona más organizada del mundo. Es todo lo contrario, es esto de tener algo que es una carencia tan grande que tienes que sobreesforzarte por compensarla y te acabas casi volviendo un experto, ¿no? Entonces esto es a mí lo que me ha pasado con el tema de los hábitos, de centrar mi vida y demás un poco, porque si yo no tuviese un orden estructurado, podría ser esa persona que se tira 3 días sin comer, de repente se desmayaría y diría, ¿qué me pasa? ¿Por qué me encuentro tan mal? Es verdad que no como desde el lunes, entonces no me puedo permitir entrar en esos bucles, ¿no? Así que al final ha sido un poco esa manera, bueno, es una exageración, ¿no? Pero dentro del día a día de decir, oye, yo trabajo ahora mismo por mi cuenta, ¿no? Ya no tengo esa estructura de el colegio, la universidad, el trabajo, que te tienes que levantar a cierta hora, te tienes que acostar a cierta hora, la hora del descanso de la comida es todos los días igual. Al no tener a nadie, ¿no? Una estructura externa que venga y te diga, organízate así, te tienes que buscar la vida, ¿no? Y ahí es cuando yo acabo los estudios, dejo las prácticas y tal que estaba haciendo y digo, vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Pues claro, tienes un momento de caos, ¿no? Y un poco la salida fue ir diciendo, vale, tengo que aprender de alguna manera a tener un orden dentro de mi día, que yo sea mi propia jefa de verdad, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, y pues es básicamente supervivencia, ¿no? Una cuestión de decir, si quiero lo bueno de ser mi propia jefa, tengo que obligarme también a hacer las cosas que a veces pues no son tan apetecibles como sentarte a trabajar a cierta hora,
pero que también son necesarias y que también te permiten un poco avanzar hacia tus objetivos, porque si no sería aquello imposible. Y aparte la parte de sobrevivir también está bien, ¿no? Está Porque a está mí bien, ya sí, no morirse de sed y de hambre es importante, hidratarse es muy importante. Estas te aplicaciones de que te apuntas los vasitos de que bebes agua, que hay mucha gente que se ríe y dice: "Ay, pero ¿quién necesita una aplicación que le recuerde que tiene que beber agua?". Digo, pues yo de momento no la he usado, ¿no? Pero tampoco lo descarto, ¿eh? No la veo más útil de lo que parece. Yo estoy a punto de descargarme una de esas porque a mí comer no se me olvida, pero beber, o sea, digo, porque bebo durante mientras como, porque si no diría, Claro. necesito hidratarme, soy peor que un gato, ¿sabes? Que a los gatos que a veces no beben si no tienen su fuentecita con agua que se mueven y demás, si la tienen ahí parada no la quieren, pues yo soy más o menos igual. Como si no me enciendes la fuente no me acuerdo que tengo que beber, más o menos. Así que yo voy a buscar una de esas aplicaciones porque me van a hacer falta, la verdad. Si existen es porque hay gente que la necesitamos, o sea, tampoco Es como cuando te ponen la típica señal de algo que dices: "Pero esto es absurdo, ¿quién lo va a hacer?". Y dicen: "Si lo ponen, es es porque porque alguien alguien lo ha lo ha hecho, hecho en algún efectivamente. momento". Tendríamos que preguntarnos qué historia hay detrás de este prohibido hacer no sé qué, porque seguro que hay una historia muy buena, bueno, muy buena, Tenemos muy ahí ejercicio de escritura para hacer, de ¿por qué hay no tocar la valla eléctrica cuando pone claramente que es una valla eléctrica? Escribir una historia sobre sí, eso, sí, la de a ver. prohibido usar palos de selfie, el selfie stick aquel, decías: "Madre Sí, mía, ¿qué habrá pasado aquí?". en Disney no se pueden meter, se supone, pues imagínate atacando a Imagínate, Mickey Mouse, Mickey en Mouse, plan. madre mía, las princesas ahí huyendo todas, qué mal. Por si alguna de nuestras oyentes se lo está preguntando, ¿tú qué crees que le puede aportar un hábito de escritura? A ver, bueno, supongo que hay 2 tipos de hábitos de escritura, ¿no? Entiendo que a la gente que te escucha y demás le interesa más la parte profesional, ¿no? Yo tuve una etapa que me costaba mucho la idea de, considerarme, no sé cómo decirte, no tanto considerarme escritora, sino encontrar el momento de decir, bueno, si quieres escribir, tienes que sentarte y escribir, porque tenía esa idea de, no, pero es que, tengo que escribir algo que sea maravilloso, que me tiene que llegar la idea perfecta en el momento perfecto, con la trama perfecta, los personajes perfectos y chimpún, ¿no? Y claro, llegar un momento en el que a lo mejor cuando tenía 14 años, pues me sentaba y escribía por diversión y me importaba un pepino, ¿no? Cómo saliese aquello, y luego tener un vacío de años en el que no escribía algún relatillo de vez en cuando, me sentaba y escribía 2 horas o 3 horas seguidas, pero no tenía esa costumbre a diario porque estaba buscando el momento perfecto. Y claro, llegó un punto, ¿no? Sobre todo yo cuando estudiaba la carrera en que dije, vamos a ver, Raquel, si tú quieres escribir, tienes que sentarte y escribir, ¿no? Y es cuando empecé a escribir todos los días. Yo creo, hombre, entiendo que depende un poco también de cada persona, ¿no? Que hay gente que escribe a lo mejor está pensando en la idea 3 meses y luego escribe otros 3 meses seguidos y demás. Pero en mi caso sí que funcionó el decir, bueno, pues voy a escribir todos los días un rato o voy a intentar escribir cierto número de palabras, que sé que ahora hay como mucha controversia con lo del número de palabras, pero a mí por lo menos sí que me funciona el decir, oye, pues aunque ahora mismo no tengas un montón de tiempo para dedicarle, si escribes 500, 1000 palabras todos los días, vas a acabar teniendo un libro, que será mejor o peor, pero vas a tener algo. Entonces, para mí el pasito a pasito de desgranar la novela y que no sea algo tan grande y decir simplemente voy a tener el hábito de cuando me levanto antes de ir a clase, que yo iba a clase por las tardes, pues en algún momento de la mañana escribir, a mí es lo que me permitió empezar a acabar cosas y empezar a escribir libros. Y luego también, bueno, está al lado un poco más místico este de la escritura, un poco casi como ejercicio de meditación y demás, que bueno, entiendo que no hace falta que quieras profesionalizarte para tener ese hábito, que yo creo que también te aporta mucho, porque a mí por lo menos me sirve para sacar toda la basurilla mental esta que tenemos de estar con el run run continuo. Y es un ejercicio también, oye, si alguien se plantea decir, pues a lo mejor no quiero escribir una novela, pero quiero escribir textos reflexivos o quiero escribir lo que sea, también es una forma tener ese hábito de tener un momento, entre comillas, de meditación o contigo mismo para aclararte y demás. A mí, por ejemplo, el hábito de escritura, que me pasó como a ti, básicamente, es decir, oye, si quiero escribir, voy a tener que ponerme a escribir en algún punto, ¿no? Me permitió, por ejemplo, cuando llegamos al TFG, yo el TFG lo tenía escrito en un mes, ¿sabes? Porque claro, yo estaba acostumbrada todos los días a ponerme a escribir 600 palabras, la gente en mi clase estaba como, Dios, qué agobio, no sé qué, y yo en plan, ya lo tengo hecho. O sea, me ha costado más buscar la información, obviamente, pero luego Claro, lo que es escribirlo era como, yo ya está. Pero claro. ¿cómo que ya está? Y bueno, tú piensas que yo escribo tochos de libros, o sea, estoy acostumbrada a escribir todos los días. Así que bueno, también punto para los hábitos, que luego La te tocan hacer soltura, estas claro. cosas Bueno, sí, el y, TFG.
¿Y cómo se crea un hábito de escritura? Porque claro, aquí decimos: "Sí, muy bonito, sentarnos a escribir todos los días", pero, cuesta, sobre todo cuando Cuesta, estás sí. empezando. Claro, ¿Cómo dirías tú que también se crean? Claro, también hay que tener un poco cierta flexibilidad nosotros mismos a veces cuando nos exigimos cosas, porque no tenemos un trabajo que sea simplemente sentarte y hacer lo que toca. Un poco sí, pero un poco no. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de esta frase cuando estoy un poco desmotivada y no tengo ganas de escribir de Neil Gaiman, que decía que lo que hace es que cuando le tocaba escribir se daba dos opciones: sentarse y escribir o sentarse y no hacer absolutamente ninguna otra cosa. Que ninguna otra cosa no es mirar Twitter, ni Instagram, ni TikTok, ni nada, que no vamos mucho por ahí. Seguro que igual esto cuando lo dijo él, igual no existían estas cosas, pero bueno. Entonces, claro, si tú te planteas la opción de me siento con un ordenador y un documento de Word o de lo que sea, o me quedo cruzado de brazos, pues si te gusta escribir, que somos un poquito a lo mejor culo inquietos, lo más probable es que algo acabes escribiendo. Entonces, por un lado intento pensar eso, que es verdad que no somos contables, que tienes ahí tus números y haces tus números y los números son los que son y no van a cambiar, que lo que hacemos nosotros, que bueno, depende un poquito también de las musas. Entonces es un poco ese equilibrio de te tienes que sentar cuando te toca y también entender que no todos los días van a ser iguales. Por lo menos en mi caso, ¿no? Yo alguna vez he tenido un poco más la ambición de decir, pues tengo que escribir al mes 30.000 palabras sí o sí. Y a lo mejor resulta que ese mes pues tocaba más sentarse y pensar en el libro que escribir. Y luego, si te obligas a escribir, cuando terminas lo que te encuentras es que has escrito lo que no era y tienes que volverlo a escribir otra vez y al final pierdes el tiempo. Entonces, bueno, para mí es un poco es buscar ese equilibrio de siéntate y que te pillen las musas trabajando, ¿no? Que decía Picasso y demás, y el aceptar que a lo mejor hay un día que te sientas y te salen las palabras del tirón y otro que a lo mejor antes de escribir te tienes que parar y decir, a ver, Raquel, ¿qué estás haciendo? ¿Este personaje qué quiere? Vamos a pensar en qué quiere el personaje, que eso al final también es parte del trabajo. Ujú. Sí, que al final crear el hábito no significa que tú te sientes y te pongas a escribir ya directamente, Claro, que sino que te lo haga más fácil, yo creo, sí, ¿no? o un poco pensar, bueno, ¿qué necesita la novela hoy? A lo mejor en la novela necesita que te sientes un rato y medites sobre las musas, o a lo mejor necesita que te pongas a documentarte, que a lo mejor documentarte pues puede ser, yo que sé, ver videoclips de Taylor Swift, porque a lo mejor tiene algo que ver con tu novela. No aceptar un poco también esa flexibilidad de decir, igual el hábito no va a ser exactamente lo mismo lo que vas a hacer y no es la parte del proceso, no es la misma todos los días. Sí, que es más, voy a dedicarme este rato a la escritura en todas Eso sus es. vertientes. Totalmente de acuerdo, la verdad. ¿Qué dirías tú que es lo más importante a la hora de crear estos hábitos? Bueno, para mí hay varias cosas. O sea, la primera sería un poco tener claro el objetivo, ¿no? O sea, yo esto lo noto más quizás con lo de la escritura, como es algo como más que forma una parte de mí de alguna manera, ya sí que lo tengo tan interiorizado, no lo noto tanto, pero por ejemplo, con otros hábitos, ¿no? Hacer ejercicio, pues a lo mejor no te apetece todos los días hacer ejercicio porque no es la pasión de tu vida, ¿no? Entonces, para mí tener claro el motivo de por qué estoy haciendo esto es muy importante, ¿no? No sé, por ejemplo, en el tema de escribir, pues podría ser pues, contar esta historia, ¿no? Acabar de contarla. Y yo sí que he notado, por ejemplo, con el tema del yoga, que hasta que no me ha dicho un médico, mira, maja, es que tienes que hacer estiramientos todos los días porque tienes el cuello que da pena, no he tenido la misma motivación que cuando era ay, es que es muy bueno hacer ejercicio, es súper positivo, sí, sí, ya lo sé, ¿no? Entonces, a mí tener esa motivación clara sí que me ha ayudado. Y luego también descubrir un poco cómo hacerlo placentero para ti, digamos. O sea, yo una cosa que hago cuando escribo que a mucha gente le choca es que yo escucho música mientras escribo, porque si no, no me concentro. Entonces, claro, supongo que para cada persona ese pequeño ritual, ¿no? Igual para otro, lo que le ayuda a concentrarse es hacerse una taza de té y tomarse una taza de té mientras escribe, por poner un ejemplo. Y en mi caso es el tener mi playlist de música que sé que me ayuda a meterme en el estado de ánimo. Entonces es un poco combinar varias cosas, ¿no? Pero yo creo que sí que tener claro el por qué, o sea, por qué voy a hacer yo el esfuerzo de hacer algo que a lo mejor no me apetece ahora mismo y no es placentero y encontrar esa manera de que sí que sea más agradable o que te concentres más, el nivel de estímulos, ¿no? Que es algo de lo que no hablamos mucho, pero claro, por ejemplo, yo sí estoy escribiendo y no tengo esa canción, ese algo, es que no me concentro, me pasa al revés. Entonces, claro, para cada persona será una cosa.
Sí, a mí con lo de que hacerlo placentero me has recordado a que, por ejemplo, a mí algo que me cuesta mucho, ¿no? Es ponerme con cosas de la casa de claro, también tu propia jefa. Pues bueno, se te olvida que tienes una casa que mantener limpia, que tienes que hacer la colada, que tienes que fregar los Qué platos, cosas divertido es el adulto, cosas de la ¿verdad? vida. Vamos, te lo venden tan guay, y luego cuando te encuentras en la movida ya no puedes echarte para atrás, así que te aguantas, pero bueno. Entonces, para todas esas cosas, yo para hacérmelo placentero he tenido que ponerme audiolibros, ¿ves? Sabía, no sé por qué sabía que me ibas a decir eso, digo, pero bueno, sí, 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 ¿por qué? Porque al final es que somos Es que es lectoras, en fin. es que audiolibros o podcast, ¿no? Pero normalmente últimamente tiro mucho por los audiolibros. Entonces estoy ahí con la movida, todo lo que está pasando, y estoy fregando como supermotivada. Y espero el momento de decir, a ver si hay algo para fregar. No llego a esos puntos, ¿no? Pero vamos a poner como el eso de, ¿hay algo que fregar? Vale, guay, puedo escuchar un capítulo mientras estoy fregando estos cacharros, ¿no? Entonces es una manera Pero que luego, ¿no te pasa que acabas procrastineando, fregando? O sea, que dices, es que está muy interesante el libro, voy a fregar un poquito mejor, o voy a hacer, ¿sabes? Y al final acabas limpiando la habitación mucho más rato de lo que tenías que estar para saber qué pasa en el audiolibro. Y me ha pasado cosas peores de decir: "Ya no tengo nada que hacer", y si me siento en el sofá a escucharlo y ya está, y digo: "Bueno, a ver, Laura, ya está bien, ¿no? Corta y a seguir con la vida como está", ¿no? Pero igual que me lo pongo también para hacer la compra y cosas así que se me hacen muy eternas y sé que no vale para la escritura porque, a ver, ya Uf, sería bueno, en el eso nivel explotaría el cósmico, cerebro. el nivel cósmico, pero bueno, que la idea de hacerlo placentero, muy importante. Y yo que añadiría uno que escuché, bueno, escuché porque lo escuché en audiolibro, ¿vale? En el libro de Hábitos Atómicos, ¿no? Que habla de hacerlo simple, ¿no? De hacértelo simple y fácil, que te ponía el ejemplo, por ejemplo, de cuando vas a hacer yoga, que Mm, solo sea poner la la esterilla, estrella, sí, sí. que no tengas que estar haciendo 1000 cosas, ¿no? Claro, en el fondo somos unos vagos, o sea, es, es tal cual, es póntelo y que si tienes que escribir, déjate ya el Word abierto prácticamente. Sí, Bueno, yo no cierro el Word nunca, lo tengo que decir. yo nunca apago el ordenador, así que más o Yo menos tampoco, o sea, cuando veo que está petando digo: "Uy, ¿cuánto hace que no lo reinicio?". S voy a hacerlo así rápido, no se entera y ya está. Luego sigo, ¿no? O sea, sí, más o menos. Entonces, hacerlo simple, hacerlo fácil y hacerlo divertido, ¿no? Aunque creo que para la escritura no deberíamos decirlo de hacer divertido, porque ya es divertido escribir, o sea, Claro, sí, por eso mido un poco con quizás con el hábito de hacer un ejercicio, es como, bueno, si es que escribir me cuesta, pero entre comillas, ¿no? Es como, bueno, mm. sí que es verdad que hay días que es más trabajo que otros, pero oye, al final es algo que hace uno porque quiere, ¿no? No te ponen una pistola en la cabeza y te dicen: "Oye, hazte escritor", ¿sabes? Sí, exactamente. ¿Cómo podemos hacer para no abandonar ese hábito que estamos empezando a crear? Que al principio es muy difícil porque no vemos esos resultados que nos gustaría ver. Ya, claro, aquí es un poco, supongo que también la parte de, de tener claro el por qué lo haces también. O sea, claro, yo ahora me dices esto y pienso en cuando estás escribiendo y mandas manuscritos y no te contestas, de dónde saca uno la constancia para decir, oye, voy a seguir haciendo esto o qué, ¿no? Y bueno, un poco también, hace poco leía un libro que hablaba de las cosas que haríamos si nadie mirase, ¿no? Y te hacía preguntarte, oye, si tú nadie te dijese tienes que hacer esto, si a la sociedad no le importase, si es algo que solo haces para ti y porque a ti te viene bien o te hace feliz o lo que sea, ¿qué es lo que harías, no? Y he pensado, digo, pues yo seguramente si nadie leyese los libros que escribo es que acabaría escribiéndolos también porque no lo puedo evitar, ¿no? Pues supongo que es un poco parecido, ¿no? El buscar las cosas que dices, mira, por X razón las quiero hacer, ¿no? Es mucho más fácil que si intentas, no sé, yo he intentado hacer muchas cosas en la vida que no eran lo mío, ¿no? Y al final llega un punto en que dices, oye, mira, esto no está funcionando, ¿no? Ya sea estudiar una carrera que dices, no, es que es una carrera práctica y me va a venir muy bien en la vida, o un trabajo que no acaba de ser lo tuyo, al final puedes aguantar un tiempo, pero acaba siendo un sufrimiento que realmente tampoco sé si merece la pena, ¿no? También pasa lo mismo con otros hábitos, volviendo a lo del ejercicio. Yo ahora mismo tú me puedes decir, Raquel, haz ejercicio aeróbico y sal a correr. Digo, mira, no, me matas, no, no puedo, lo he intentado, de verdad, yo lo he intentado. Y no es tanto el hacer ejercicio en sí, sino igual no es la forma de hacer ejercicio. Todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, todos sabemos que tenemos que tener un ikigai o un lo que sea en la vida que nos llene, bla, bla, bla. Pero hay veces que no se trata de forzarlo, ¿no? Hay veces que cuando estás viendo que aquello ya no es una cuestión de constancia, sino de sufrimiento y de traicionarte a ti mismo un día tras otro, tienes que decir, vale,
igual hay que hacer las cosas de otra manera. Igual mi forma de hacer ejercicio es hacer yoga tranquilita en mi casa en vez de correr. Igual mi forma de, no sé, trabajar no es ir a una oficina de 9 a 5. Te puedes obligar a hacerlo y igual no es exactamente el modo. Igual hay veces que es el no ser capaz de hacerlo, hay veces que igual es una señal. Ujú. Totalmente de acuerdo. Sí, que al final, y a lo mejor te gusta escribir, pero no te gusta escribir novelas, que a lo mejor hay gente a la que le pasa y dice, pues Sí, pásate los claro, puede ser. guiones, ¿sabes? De guiones, Sí, de o cosas. igual no te gusta, yo qué sé, el proceso de publicar, que queda muy bonito desde fuera, pero luego desde dentro es durillo a veces, ¿no? Y te puede gustar decir, oye, pues es que yo quiero escribir para mí, para mis colegas o para subirlo a mi blog y ya está, ¿no? O sea, no tenemos tampoco que tener una idea preconcebida de cómo tienen que ser las cosas, porque luego al final cada persona es un mundo. Totalmente de acuerdo. No tenemos que encajar en un molde, por mucho que nos hayan dicho o que nos obliguemos a encajar en ese molde, ¿no? Si fuese tan fácil, madre mía, Pero qué bueno, si asco, fuera ¿no? tan fácil, el mercado estaría aún más saturado de libros. Aún más, imagínate. Y ya por último, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué hábitos de escritura sigues tú? Y eso, ¿cómo conseguiste implementarlos? Bueno, pues yo la verdad es que sigo un poco con el hábito con el que empecé cuando estaba en primero de carrera, que yo entraba a clase por las tardes, entonces cogí ya el hábito de cuando me levantaba por las mañanas, pues aprovechaba que tenía ese rato para mí, que no me tenía que ir corriendo a coger el autobús o lo que fuese. Se me quedó ya un poco el hábito de que era el momento que realmente yo tenía para escribir, porque luego me tenía que ir a clase, tal, por las noches era cuando estudiaba. El desajuste horario fue interesante, ¿eh? Ese fue un tema, madre mía. Pero sí que ya tuve el hábito de escribir por las mañanas y es un poco lo que sigo haciendo, ¿no? Me levanto y como también leyendo mucho este tipo de libros, ¿no? Te encuentras con que siempre te recomiendan que hagas tu tarea más importante del día por la mañana o en el momento en el que tengas la cabeza más despejada, pues sí que he mantenido un poco ese hábito de cuando me levanto, lo primero, las 2 primeras horas del día por lo menos se las dedico a escribir. Intento, que esto pues a veces es complicado en el mundo que vivimos, desconectar durante esas 2 horas, ¿no? No encender el móvil hasta que no haya dedicado esas 2 horas a escribir, intentar pasar del mail, si puedo no ponerlo mejor, porque ya en ese momento se te empiezan a mezclar todas las obligaciones que tienes, que si tengo que tal, que si, porque bueno, es que esto de escribir parece que es solo escribir, pero tú lo sabrás bien que los mails y demás y mil cosas y preocúpate de esto, preocúpate de aquello, al final no es solo escribir, ¿no? Y entonces sí que intento que esas 2 horas por lo menos sean de sentarme y hacer lo que toque ese día. Además, la parte esa de no entrar en redes es muy importante porque a mí me pasaba, yo hasta que me di Mm. el susto ya no volví a entrar, que entraba a lo mejor y veía algún comentario de algún imbécil de estos que te encuentras, ¿sabes? Que ya te amargan el Simpaticísimos, te día. amargan el Sí. día, sí. Y ya dices: "Qué mala leche ahora tengo en el cuerpo, ya no quiero escribir". Entonces, pues yo ya he aprendido que a primera hora no tengo que entrar a ver comentarios, ni a mirar emails, ni a mirar nada, porque es que si me vas a quitar las ganas de escribir, no me merece la pena. Ya me cabraré luego. Pero Si te no lo cabreas veo, no existe. en la hora esta típica hora que ya estás un poco cansada y no tienes vas a perderla de todas formas, porque siempre yo Exacto. por lo menos el rato antes de la hora del descanso de la comida digo, es que no sé ni para qué trabajo. Creo que hay que Mm, perder 1 hora al día y es la hora esa antes de comer que ya está uno que no te va a la cabeza. Pues ahí ya te puedes mirar el móvil. exactamente. Ese momento de ahora es el momento, si me tienen que venir los haters, que me vengan, ¿no? Pero Sí, sí, que es pues que la venza por mí. cuando se te viraliza algo, no, por Dios, no. Madre mía, por favor. Ese es otro tema aparte. Ahí Pero bueno, podemos otro podcast ejercitamos entero. la paciencia, la contemplación, yo creo que al final, al cabo del tiempo, tienes que acabar en redes convertido en Buda prácticamente, ¿no? De ejercitar la paciencia. Sí, tía, porque es que además el morderte la lengua para no decir todo lo que te gustaría decir o contestar con el mismo tono que te escriben, que es como, ¿sabes? Respira, no merece la pena, no merece la pena. Sigue, avanza, cállate. Cero dramas, cero dramas. Fatal, fatal. Qué mal. Cuando se viralizan las cosas mal. Todos queremos que se nos viralicen las cosas hasta que se Hasta nos que se viralizan de viralizan, verdad. sí, 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 sí. Y esto lo Horrible. hablaba un día con mi psicóloga, que debía de pensar, esta muchacha pues efectivamente viene porque tal. Y me acuerdo que le decía, es que, joder, es que estoy preocupada porque se me está haciendo un vídeo viral y está empezando a tener muchas visitas y claro, ella así como diciendo, pero eso no es buena. Es como, no, tú no te metes mucho en YouTube, ¿verdad?
En mi psicóloga lo mismo, se me viralizó un reel y yo: "Es que se me ha viralizado", y dice: "Laura, se te ha viralizado", y yo: "Bueno, si tú dices que eso es bueno", pero No sabes de qué hablas. No, bueno, me acuerdo de Matt D'Avella, que no sé si lo conoces, que es un youtuber que habla de sí. minimalismo y de recuerdo que él decía en un vídeo, a saber cuál, que decía que, él a partir de 1.000.000 de visitas jamás miraba los comentarios, porque claro, al principio a mí me pasa un poco lo mismo en YouTube, ¿no? Tú notas que los primeros comentarios, los primeros días, las primeras semanas, semana y algo, es la gente que te ve porque te conoce, te sigue, le gusta lo que haces. Y a partir de los primeros 10 días empieza a llegar gente un poco extraña, ¿no? Ujú. Sí, Ahí es cuando la dices: "No mires ya los comentarios del vídeo, ¿para qué?". es la gente que dices: "¿Por qué eres así?", ¿no? Esa es la pregunta, ¿por qué eres así? ¿No tienes cosas mejores que hacer que meterte en mi vídeo a criticar solamente? Aparentemente no. En fin, eso nos da para otro podcast. Si alguien quiere que Raquel se venga al podcast para hablar de hater y de vídeos viralizados, que nos escriba y la llamamos de nuevo para que se venga aquí al podcast. Pero por el momento ya no tengo más preguntas que hacerte. No sé si a lo mejor tienes alguna cosa que se nos ha quedado en el tintero y dices: "Oye, esto me gustaría decirlo, tal". Este es tu momento para Seguramente decir. caeré dentro de media hora, diré: "Ah, podría haber dicho esto y hubiese quedado superinteresante y hubiese quedado muy bien", pero claro, ahora mismo ya entra en pánico uno, ya no se acuerda ni de su nombre. Bueno, pues ya está, ya lo hemos dicho todo. El poder de los hábitos. Importante crear hábitos para la escritura y tomártelo con calma, Y beber agua, muy básicamente. importante Beber también. agua y acordarte de comer. Ponte alarmitas para comer. Pues, nada, Raquel, muchísimas gracias por venir al podcast. Espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien. A ti por invitarme y por hacerme preguntas interesantes de hábitos que me podía aquí sacar hasta Magda Vela y todo. Es un youtuber muy interesante. Si no lo conoce, nadie lo conoce, no, si alguien no lo conoce de los que nos están escuchando, que vayan a verlo porque hace vídeos muy interesantes que yo estoy así, Sí, mirándolos sí, todo el es día, que en la plan de producción audiovisual de este hombre es espectacular, o sea, es que es todo, el vídeo, el sonido, el tema, todo. Y a mí me flipa todo lo que hace con en fin, es que yo también podría estar hablando de este señor un buen rato, así que vamos a dejarlo, que si no se va a convertir en el podcast de Magda Vela. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like, seguir a Raquel si ya no lo haces, a mí ya el podcast, que tienes cursos, talleres, tutoriales, masterclasses y un montón de contenido para escritores de pago y gratuito en literatura juvenil para escritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. Adiós.